Septiembre nos reúne a 5, el día 5 por los 5. Gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo, gracias a nuestros compañeros de la Embajada que han hecho posible este encuentro. Pues especialmente nuestro saludo al compañero, al señor embajador, a Jesús Escamilla, a Torque y a la Fundación por apoyar este esfuerzo. Nuestros 5 compañeros estaban cumpliendo el deber de obtener información sobre los planes terroristas de esas organizaciones. Estaban allí para defender a su país del terrorismo. Estaban allí para defender no solo a su pueblo, sino también a ciudadanos norteamericanos, porque esas organizaciones terroristas, y ellos lo descubrieron, estaban tramando planes para poner bombas nuevamente en aviones comerciales, de los que hacen la ruta entre Miami y La Habana. De hecho, esa información descubierta por estos compañeros, el gobierno de Cuba decidió entregarla a las autoridades de los Estados Unidos, sin darle los nombres de las fuentes, de cómo se había obtenido. Y así se hizo, se le entregó la información al FBI. Se pasó un mensaje al presidente Clinton en aquel momento, y fue un alto oficial del FBI, del FBI a Cuba, y allí se le dieron todos los elementos de información sobre esos planes de atentados contra aviones comerciales. ¿Qué hizo el FBI y qué hizo el gobierno de Estados Unidos con esa información? Es la verdad. En vez de apresar a los terroristas que estaban planificando esas acciones, lo que hicieron fue rastrear la fuente. Y así fue como llegaron a nuestros 5 compañeros. Contra ellos, además, se han cometido numerosas violaciones de los derechos humanos. Yo creo que es muy importante que este evento también se celebre en este lugar. Es simbólico, en la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, en la sede de esta comisión, porque además de ser prisioneros políticos, son hombres cuyos derechos humanos se han pisoteado y se han violado sistemáticamente a lo largo de los 13 años que llevan detenidos y presos. Hoy damos inicio a una jornada en México, que es una jornada mundial de solidaridad por la liberación de los 5 cubanos injustamente presos en los Estados Unidos. Y esta jornada tiene como objetivo eso, dar a conocer, divulgar la verdad sobre el caso y solicitar a todas las personas de buena voluntad en el mundo que se dirijan a las autoridades norteamericanas exigiendo respetuosamente que se haga justicia en el caso de los 5 cubanos. Quería mencionar eso porque yo pienso que una estrategia de comunicación debería ser parte integral de la campaña en solidaridad con los 5. Incluso la Fundación se compromete a entregar como materiales producidos durante esta jornada de hoy a medios de comunicación. El principal delito por el cual fueron juzgados estos 5 cubanos fue el de conspiración, que según la ley norteamericana, la conspiración constituye un acuerdo para cometer espionaje, obviamente en contra del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno nunca probó que existía tal espionaje, ni afirmó que se le fueran incautados a estos 5 cubanos documento alguno que probara que estaban cometiendo algún tipo de espionaje en contra del gobierno. Es debido conocer aspectos jurídicos para hacer un análisis, porque finalmente, como diría un profesor en la universidad, y creo que lo decía atinadamente, es mejor observar siempre la justicia, sobre todo la justicia antes que el derecho. Y estamos aquí porque creemos que es injusto que estos 5 hermanos cubanos estén presos en esas cárceles. Ellos deberían de estar libres como nosotros, porque finalmente, si bien el bien más preciado es la vida, también lo es la libertad. El debido proceso es universal, dado que toda persona tiene derecho a ser procesada penalmente con todas las garantías y mediante normas justas, reglados mediante una ley previa que garantice el respeto de los derechos humanos. Aun cuando no existió ni un solo documento secreto que acreditara la plena responsabilidad en el delito de espionaje, los 3 de los 5 cubanos con cadenas perpetuas se convirtieron en las primeras personas en Estados Unidos en recibir cadena perpetua por ese motivo. Hay una plena violación al artículo 14 de la Convención Internacional sobre Libertades Civiles y Políticas, de la cual Estados Unidos es signatario. Los 5 cubanos fueron mantenidos en confinamiento solitario
durante todo ese tiempo en que la comunicación con sus abogados y el acceso a la evidencia y a la posibilidad de una defensa adecuada se vio reducida al máximo. El juicio se prolongó por más de 6 meses en un clima de falta de objetividad e imparcialidad, es decir, fue un juicio injusto. Los cargos que les fueron imputados son inverosímiles, destacan por su gravedad los de conspiración para cometer asesinato en primer grado, conspiración para cometer espionaje y conspiración para cometer delito contra los Estados Unidos. La ignominia se concretó con las sentencias que van desde 15 años de prisión hasta 2 cadenas perpetuas. El juicio a los 5 se basa en el odio. No hay detrás de él una idea de justicia. Los 5 no son delincuentes. Los 13 años que el día 12 de septiembre cumplirán en prisión son un acto de suprema injusticia. No hay ni una sola prueba de que hayan cometido un ilícito en los Estados Unidos. Pues en este caso lo que están haciendo es tratar de ejemplarizar a quienes, como los 5, fueron a su territorio a realizar actos en contra del terrorismo que ejercen los grupos que operan, los grupos que se oponen a la Revolución Cubana, los grupos contrarrevolucionarios, y que tienen un inmenso poder económico y una fuerte incidencia política. Es importante visibilizar el asunto, es importante que el día 12 nos acompañen, que vayamos todos a entregar a la Embajada de Estados Unidos un escrito dirigido a Obama, porque es ya lo único que queda, la amnistía, el indulto, le llamaríamos nosotros. Todo el sistema judicial falló, fracasó en este caso, falló al principio universal que rige a los tribunales, que es el de imparcialidad. No actuó con imparcialidad, actuó con consigna de odio en contra de 5 representantes de un pueblo digno que ha mantenido en alto sus banderas de lucha, que mantiene su revolución, que mantiene su ideología y que no se ha hincado, no se ha puesto de rodillas ante el imperio. De lo que significa para personas que se entregan a este tipo de tareas, es decir, qué es lo que pasa por un agente de información revolucionario que tiene que enfrentar no solo la soledad de este tipo de acciones y tareas, sino también el repudio de sus propios amigos, inclusive familiares, que piensan que han traicionado los ideales en los que crecieron. Este es algo que verdaderamente nos da la medida y la capacidad y la voluntad de resistir todos estos chantajes y presiones, todas estas crueles manifestaciones que el imperialismo utiliza para quebrar a las gentes. Como se dijo ya aquí, estos 5 compañeros no se quebraron ni a los ofrecimientos que se les hicieron para que traicionaran a su patria y a sus ideales, y se mantuvieron en la línea. Y me parece que este es un elemento muy importante a destacar en cuanto a el decoro, el honor y la dignidad de estos compañeros con respecto a la revolución que ellos representan. Es decir, en esos 5 están la dignidad, el decoro y el honor de una revolución que no ha quebradose, que no se ha vendido. A los 5 cubanos que eran, por supuesto, parte de la llamada Red Avispa, un grupo de inteligencia que forma el gobierno cubano para evitar las acciones terroristas en Cuba. La palabra clave aquí es terrorismo, en los dobles sentidos, los eufemismos de los que se valen los discursos en los grandes medios de comunicación, en los gobiernos, en los discursos públicos con respecto al uso de la palabra terrorismo. Le interesaba mucho a Cuba detener todas las acciones terroristas contra su población, su territorio, su economía, que desde hace más de 4 décadas han estado permanentemente agobiando, agrediendo a su economía, a su población y, por supuesto, a la salud de los mismos. Basta decir que desde el triunfo de la Revolución Cubana, hace 50 años, el país ha enfrentado una campaña permanente de agresión en 4 niveles. Bloqueo económico, guerra propagandística, a través de una 5ª columna subversiva, los supuestos disidentes, una 5ª columna montada, dirigida y financiada desde Miami y Washington, y también
un cuarto eje de actos terroristas y atentados terroristas. Ese incluye, como se ha mencionado, atentados contra Fidel y otros dirigentes, ataques a blancos económicos, sobre todo turismo en los últimos años, guerra biológica y ataques inclusive contra blancos no cubanos, inclusive contra blancos mexicanos. En Yucatán había un asesinato de un diplomático mexicano. En Miami, inclusive las oficinas tanto de Notimex como de, no sé si era de Aeroméxico o de Mexicana, Aeroméxico, fueron víctimas también de bombas por parte de los grupos terroristas, precisamente los grupos que estaban monitoreando e investigando los 5. Quiero terminar señalando que entre la minoría fascista de Miami, que apoya públicamente la colocación de bombas en La Habana y Varadero, se encuentra un grupo de unos 25 periodistas del Nuevo Herald, del Diario de las Américas y de Radio y TV Martí, instrumentos todos de las relaciones públicas de Estados Unidos, que recibieron $250.000 del Buró de Gobernadores de Transmisiones y de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba. Estas dos oficinas dependen de la Secretaria de Estado Hillary Clinton. Recibieron ese dinero para demonizar y envenenar con artículos basura el proceso contra los 5 patriotas cubanos, creando un ambiente hostil para lograr de antemano una sentencia de culpabilidad. Las pruebas sobre ese hecho son un nuevo argumento en esta fase final de la apelación y de la demanda de la libertad inmediata para los 5 antiterroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos, o para solicitar la cancelación de todo el proceso o el indulto presidencial. Vayan pues estas palabras, en estas palabras nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad con Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René. Desde la Fundación Rosa Luxemburg, que tiene relativamente poco tiempo trabajando en México, ratificamos el compromiso que tenemos de trabajar con movimientos, con organizaciones que busquen la transformación de las sociedades, que generen condiciones mucho más justas y más equitativas. Estamos aquí para eso, es nuestro papel. Somos una fundación política extranjera que apuesta por una formación política que al final devengan mejores condiciones de vida, en una vida digna para todos. Han llegado 3 cartas con saludos en solidaridad desde Alemania. En nombre de la justicia y la humanidad, demando un juicio justo y la libertad para los patriotas cubanos. A la conferencia del Movimiento Solidario Mexicano con Cuba les deseo mucho éxito. Hans Modrow y el primer ministro de la RDA, presidente del Consejo de Portavoces del partido Die Linke. Siguen las palabras de la diputada actual del partido La Izquierda Die Linke, Heike Hensel. Por una parte, que el Parlamento alemán exija al gobierno federal intervenir en favor de la liberación de los 5 compañeros cubanos y que mientras permanezcan en prisión se les reconozca el derecho a las visitas maritales. Y como tercera y último saludo, leo el mensaje enviado por la plataforma informativa america21.de. Mientras algunos terroristas ya condenados y confesos como Luis Posada Carilles viven en los Estados Unidos sin ser molestados, en el caso de los 5 se condenó a penas altas a personas que coleccionaron informaciones sobre actividades de grupos terroristas como el Coro, Alfa 66 y Omega 7. Vamos a tener entonces a Vicente Feliu, a Pepe Ordaz, a Corina Mestre, a Augusto Blanco, a Lázaro García, y van a estar todos acompañados por el poeta Waldo Leiva, que nos acompaña también. No hay un arma mejor, siempre será el amor. Yo lo sé, ay, yo lo sé, yo lo sé. Siempre será el amor.